Muy buenas noches a todos los que ya se están conectando. Gracias y sean bienvenidos a nuestro foro La Juventud Latinoamericana ante la pandemia del COVID-19 por las organizaciones juveniles conectados con Guate e Involúcrate. Estas organizaciones buscan crear canales de comunicación y también incentivar a la participación ciudadana. Quiero hacer un breve recordatorio de que hacemos un foro semanal alternando las cuentas para transmitir en vivo y hoy toca en las redes de Involúcrate. También quiero recalcar que estas organizaciones son ajenas a todos los comentarios que se vayan a hacer por parte de nuestros invitados. Quiero invitar ahorita a nuestro moderador Emerson Salguero. Él es estudiante de Relaciones Internacionales y One Young World Peace Ambassador del 2019. Él fue uno de los ganadores de las competencias de The Resolution Project. Gracias, Mafer. Es un honor estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Emerson. Estamos muy complacidos en este foro ya que hoy tenemos la presencia de 6 países. América Ishlem Chen, ella es representante de Guatemala. Ella estudia Ingeniería Administrativa y es fundadora del proyecto SANIC, que brinda reforzamiento de áreas como ciencia, lectura y matemáticas a niños. Y actualmente cuenta con 72 estudiantes beneficiarios. Gracias, Mafer, por esa presentación y gracias a Involúcrate por este foro y la invitación. Un gustazo a todos. Ahora quiero presentar a Manuel Besares, él es representante de México. Él es consultor en salud global y embajador de One Young World. Es licenciado en biotecnología y genómica y máster en salud pública internacional por la Universidad de Nottingham. Muchas gracias, Mafer, y a Emerson por la invitación a Involúcrate y Conectados con Guate. Es un placer estar aquí con ustedes esta noche. Quiero, presentarles a Valeria Valiente. Ella es representante de El Salvador. Ella estudia ciencias políticas con especialización en políticas públicas. Actualmente es investigadora en el Departamento de Desarrollo de Students for Liberty. Hola a todos, muchas gracias por la invitación y nada, saludos hasta Guatemala. Me gustaría presentarles a Anaís González, ella es representante de Nicaragua. Ella es licenciada en Historia y Estudios Centroamericanos y activista. Ha organizado varios paneles que involucran a jóvenes nicaragüenses en el exilio para dar a conocer la crisis actual y la violación de los derechos humanos por parte del régimen autoritario de Ortega y Murillo. Y
también me gustaría presentar a Miguel Romero, él es representante de Colombia, es estudiante de Ingeniería en Sistemas, director de la Fundación Internacional Kids Lives Matter en Cali, Colombia. Esta organización brinda la oportunidad a jóvenes a participar en proyectos tanto de ciencia y tecnología como de derechos humanos. También es miembro de Youth Colombian Leaders. Muy buenas noches a todos. Un placer conocerlos a todos y saludos desde Colombia. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por aceptar. Y también me gustaría presentar a Ana Viñolo. Ella es representante de Uruguay. Ana es economista y actualmente cursa una licenciatura en estadística. Es asistente en investigación en la Escuela de Negocios en la Universidad de Montevideo y se especializa en temas de coyuntura económica en su país y en América Latina. Hola, Mafer, muchas gracias por la invitación. Saludos desde Uruguay y espero que salga bien. Muchas gracias a todos por su invitación. Y Emerson, bueno, te cedo la palabra para que comience el foro. Gracias, Mafer. La verdad que estoy muy emocionado y feliz de poder compartir con jóvenes líderes de toda Latinoamérica y conversar un poco acerca de cómo nos ha afectado la pandemia de diferentes maneras. Para empezar, quisiera contarles un poco el contexto que se vivió en Guatemala debido a que Guatemala fue uno de los últimos países que fue afectado por la pandemia y nosotros pensamos que nuestro presidente Alejandro Yamatei iba a poder controlar esta crisis. Sin embargo, conforme pasaron las semanas, nos pudimos dar cuenta que se fueron aprobando presupuestos y también algunos programas que hasta el momento no se han ejecutado al 100% y también ha afectado al sector de la salud porque hay hospitales colapsados y nuestra economía también está muy afectada. Pero para que nos cuente un poco más acerca de esto, quisiera invitar a Islem, nuestra representante de Guatemala, para que nos comente desde su perspectiva, ¿cómo cree que ha sido la gestión del presidente Alejandro Yamatei? ¿Ha perjudicado las decisiones que ha tomado? ¿Ha tenido aciertos o desaciertos? ¿Y cómo ha afectado directamente a las personas vulnerables y a las minorías en Guatemala? Gracias, Emerson. Sí, definitivamente considero que es una muy buena pregunta y algo que nos debemos preguntar más que todo siendo jóvenes. Pues primero tenemos que ver algo que el doctor Alejandro Yamatei, nuestro presidente, inició este año su gobierno. Entonces, realmente él estaba en esa etapa de transición de un gobierno a otro cuando empezó la pandemia. Esto realmente no le hizo tener un plan preparado porque considero que ningún país estaba con un plan preparado de decir, bueno, vamos a hacer esto y aquello, pero de esto podemos rescatar dos cosas. Lo primero podría ser es que desde que el 13 de marzo, que se da el primer caso de COVID positivo en Guatemala, él toma una buena decisión al cerrar el país y la movilización interdepartamental y también pues los comercios, etcétera, etcétera. Lo segundo es que empezó a realizar cadenas nacionales para mantenernos informados, pero hay que ser analíticos también en esta parte. Considero que, pues, primero se empezó a dar información parcial y esto empezó a generar desconfianza en la población y es lo que tenemos ahora, ¿verdad? Que a veces estamos como, bueno, esto sí, esto no, y no estamos con algo certero y no nos ha generado confianza, más sin embargo era una muy buena medida si se hubiera podido implementar de una manera eficiente. Lo segundo que tenemos que también ver es que, como ya lo había mencionado Emerson, se empieza a ampliar el estado de calamidad sin haber ejecutado ni siquiera el presupuesto ordinario y ahora teniendo un presupuesto 3 veces más grande que el ordinario y sin ver ejecución, esto nuevamente genera desconfianza en la población. Entonces, considero que hay acciones buenas que no han podido terminar de ejecutarse y generan esto mismo, desconfianza en las personas y en la población. ¿Y tú consideras que limitar las libertades que tenemos con el toque de queda y con el estado de calamidad afectó a la población en el hecho de los derechos humanos o en nuestras libertades de locomoción? Considero que era una medida tal vez necesaria para pues mantener nuestra salud bien, digamos, no tener que estar saliendo innecesariamente y como sabemos,
muchos de los guatemaltecos a veces no estamos pensando en, bueno, me voy a cuidar yo. De hecho, hay personas todavía que no creen que el COVID es real. Entonces, considero que realmente era una medida necesaria para poder también contener la pandemia. Justo con lo que estaba comentando Islem acerca de que eran medidas necesarias, también hay otros países que han sufrido regímenes autoritarios, y estoy hablando del caso de Nicaragua. Así que quisiera invitar a Anaís a que nos comparta un poco de cómo Nicaragua ha estado viviendo la pandemia, ya que hemos visto que las noticias hasta el momento tienen 4.000 casos. Sin embargo, también sabemos que Nicaragua, el régimen de Ortega y Murillo tiene cooptado los medios de comunicación y también ha limitado las libertades de las personas. ¿Nos podrías comentar un poco cómo se ha vivido esta pandemia en Nicaragua? Sí, gracias, Sí. Emerson. Bueno, la pandemia ha sido súper grave para la población nicaragüense. El gobierno de Ortega Murillo es uno de los gobiernos en todo el mundo en cual no ha tomado ninguna medida para combatir el COVID-19. Al inicio, cuando todos los países estaban entrando en cuarentena, el gobierno promovió actividades, mantenieron escuelas abiertas y las fronteras, y la meta para combatir COVID-19 era con amor. Es decir, que el gobierno tuteló una marcha, amor en tiempos de COVID-19. Ahora si ponemos en panorama, Nicaragua viene siendo el país más pobre de Centroamérica. Entonces, antes de la pandemia, ya Nicaragua no estaba bien equipada para poder, para atender una afluencia masiva de pacientes que se iban a infectar de COVID. Debido a esto, médicos firmaron peticiones donde exigían al gobierno que tomara las medidas y la protección para los médicos y también para la población. El gobierno respondió y tomó represalia en contra de ellos, los amenazó y les corrió del puesto médico. Ahora, el gobierno entonces, para aparentar a nivel internacional que todo está bien y que todo está normal, el gobierno hizo entierro express, donde trabajadores del gobierno del estado salieron en las horas de las madrugadas, tipo 2, 3 de la mañana, donde enterraban las personas que habían fallecido de COVID. Pero en la actualidad, el MINSA, el Ministerio de Salud y el gobierno no dicen que es COVID, sino que dicen las personas son muertas por una neumonía. Entonces la población ha tenido que autocuidarse. Muchos no van a los hospitales por el riesgo y el miedo que algo vaya a pasar, y esto especialmente va para los opositores del gobierno. Pero los más sufridos son los pueblos originarios de la región, donde no hay información ni acceso a salud pública. Entonces comunidades como indígenas y afrodescendientes de estas regiones están en alto riesgo, pero igual Nicaragua sigue teniendo presos políticos donde se encuentran en las cárceles y que viven una pésima humana condición. La negligencia de Ortega Murillo a la pandemia es literalmente, como yo lo describí en un artículo, una genocida viral, donde hasta los más allegados, los más cercanos de Ortega Murillo no se han podido salvar de la pandemia. Gracias por tu respuesta, Anaís. La verdad que con el ejemplo de Nicaragua podemos ver qué tan importante es mantener nuestras libertades y ejercer nuestros derechos en una democracia fuerte. Y este es el caso que estamos viendo de El Salvador, ya que Nayib Bukele ha demostrado tener algunas decisiones autoritarias conforme ha pasado la pandemia. Y quisiera preguntarle a Vale que nos comente un poco si esta pandemia, esta crisis de salud que nos ha afectado a todos, en especial a El Salvador, es una oportunidad para que Nayib Bukele desarrolle más su populismo y también pueda tomar más medidas autoritarias y afecte las libertades de los ciudadanos. Bueno, mil gracias por la pregunta, Emerson. Yo la verdad te diría que en el caso de si esta crisis está aumentando, digamos, el populismo y el autoritarismo de Nayib Bukele, diría sí y no. Sí, porque pues yo la verdad
hasta cierto punto dejé de ver sus cadenas nacionales porque, o sea, está haciendo todos los manuales para ser un populista perfecto, o sea, siembra en esas cadenas, él siembra mucho odio, mucha división entre ellos y nosotros, así que eso no hace bien a la población. Eso obviamente alimenta a sus allegados, y como decía Shilem, también aquí en El Salvador también hay cadenas semanalmente, así que eso no ayuda. Y obviamente, pues como no sé si han podido ver en las noticias, pero él siempre quiere culpar a alguien, su gobierno le está haciendo todo perfecto, todo bien, pero los que no cooperan son la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia, ellos le estorban en una democracia y también la Constitución le estorba, así que es muy cuestionable y la gente de verdad se lo cree. Y también, pues, él desde siempre ha mostrado mucho amor, mucho deseo por ese autoritarismo. Pues no hay que olvidar que en febrero él metió a los militares a la Asamblea Legislativa. Eso no se vio ni en tiempos de las dictaduras militares de El Salvador, así que eso es muy preocupante. Así que yo creo que por esa parte sí ha aumentado el populismo, porque a la gente le encanta ver ese tipo de show. Y también no hay que olvidar que en el Latinobarómetro, en El Salvador, con la encuesta de satisfacción a la democracia, estábamos casi hasta abajo, con 11% que estaba satisfecho con la democracia, así que eso creo que es muy preocupante y eso hay que tomarlo en consideración para el futuro, para las futuras elecciones. Y finalmente, como creo que no le ha alimentado el populismo porque durante esta crisis ha habido muchos casos de corrupción. Te puedo decir innombrables casos de corrupción de todas sus carteras de ministros, así que eso también va a afectar mucho y esperemos que baje su popularidad porque sí es bien alta y eso es muy raro. Justo Y eso te quería preguntar de cómo estas decisiones y toda esta pandemia ha afectado la popularidad que él tenía, porque demostraba a nivel regional que era uno de los presidentes más famosos y con más confianza que le tenía la población. Y creo que, como mencionas, esta crisis le puede afectar a su figura, pero existen poderes que sí limiten las decisiones autoritarias para él. bueno, sí, de hecho fue bien sorprendente porque fue durante la pandemia que la gente realmente se cansó y ese es otro de mis puntos, que él ha sembrado tanto odio que aparte de las personas que él apoyaba ya como que se están cansando, ya no quieren ese odio, quieren acciones porque ha sido muy pocas las acciones que ha tomado el gobierno y de hecho como no sé, creo que fue como en abril o en marzo, en abril, que inició este movimiento de la sociedad civil puramente. No, la verdad no te puedo decir quién lo inició, pero fue de los pitazos y cacerolazos que prácticamente salían a la calle a pitar en protesta para que ya no pusieran más cuarentena ni se extendiera. Así que eso por mi parte. Gracias, Vale. Ahora quisiera saber la situación de Colombia. Hasta el momento hay 400.000 casos y le quisiera preguntar a Miguel acerca de qué programas ha aprobado Iván Duque con relación a la pandemia y cómo se han apoyado a las personas vulnerables en los municipios del país colombiano. Bueno, pues el gobierno nacional impartió instrucciones para el aislamiento preventivo que empezó a regir desde marzo 25 de este año, desde un marco de emergencia nacional, tanto política como económica, como culturalmente. Pero el gobierno nacional ha invertido tanto en programas como en profundizar y hacerle entender a la gente lo que realmente está pasando con el COVID-19. El gobierno nacional ha invertido en programas, ayuda a más de 10 millones de personas en programas como Familias en Acción, ha beneficiado a 404.000 jóvenes en el programa Jóvenes en Acción y a 1.5 millones de adultos en los programas de adulto mayor. Eso quiere decir que nuestro gobierno está trabajando por ayudar a la sociedad, ayudar a los jóvenes, ayudar a nuestros ciudadanos en esta pandemia, pero cabe resaltar también que a pesar de todas estas ayudas,
aún hay municipios que están necesitando más ayudas por parte de tanto los gobiernos, las alcaldías, como el país en sí. Cabe resaltar también que cuando empezó la pandemia, el presidente Iván Duque lanzó el decreto sobre la evolución del IVA a las familias más vulnerables y también impartió y profundizó a las empresas para darle un sustento en esta pandemia. Esto quiere decir que las empresas, tanto micro, pequeñas y medianas empresas, en este momento tienen un sustento para sobrevivir y poder avanzar en esta pandemia. No quedarse atrás y quebrar, sino que poder ayudar tanto a sus profesionales, a las personas que están trabajando en esas asociaciones, en esas organizaciones, para no dejarlas sin empleo. Por otra parte, el presidente Iván Duque ha beneficiado a los jóvenes en diferentes programas y diferentes metodologías que nos han ayudado tanto a contribuir a la sociedad como a hacerle entender a nuestras comunidades, las comunidades de las cuales nosotros estamos trabajando, de que realmente podemos hacer un cambio, que no solamente el cambio depende del alcalde, que el cambio no va a depender del gobernador, el cambio no va a depender del Estado, porque el Estado somos todos nosotros. Eso quiere decir que nosotros como jóvenes tenemos la responsabilidad de salir adelante, de luchar por los derechos de nuestras comunidades, de nuestras ciudades, de nuestro país entero. En sí, nuestro gobierno ha ayudado a las comunidades, ha implantado diferentes temáticas, ha seguido dando subsidios, programas, no nos ha dejado desamparados, pero vuelvo y repito, aún hay muchos municipios que necesitan ayuda y aún estamos esperando esa ayuda, porque hay demasiada, literalmente, o sea, en esta pandemia muchas familias han quedado sin trabajo, muchos estudiantes no han podido ir a la universidad porque tienen que pagar esa parte de la universidad y ya las familias no tienen un sustento para darles, pero en ese caso, como te digo, el gobierno ha estado implementando programas, pero como vuelvo y repito, no han sido suficientes para erradicar lo que causó la pandemia. Gracias, Miguel. Y ahora para continuar, yo la verdad estoy sorprendido con México, de cómo manejó la pandemia AMLO, porque yo vi noticias, vi videos en redes sociales de cómo él seguía asistiendo a eventos, a aglomeraciones con las personas y no reaccionó ante esta pandemia. Entonces quisiera preguntarle a Manu acerca de si este retraso que tuvo AMLO en reaccionar con medidas ante la pandemia en México ha tenido consecuencias, porque hasta el momento tienen más de 500,000 casos y cada vez van en aumento y hay más muertes. Entonces quisiera saber tu perspectiva acerca de qué consecuencias ha tenido las decisiones de Manuel López Obrador. Muchas gracias, Emerson. Es una excelente pregunta y antes de proceder con ella, es bueno recalcar que al día de hoy México es el tercer país a nivel global respecto al número total de muertes relacionadas al COVID-19, solamente superada por los Estados Unidos y Brasil, otros dos grandes gigantes del mundo y de la región que han tenido respuestas, podríamos decir, un poco limitadas ante esta situación de salud global. Hay que mencionar ciertos antecedentes para entender dónde está parado México antes de proceder con el accionar del presidente. Iniciamos el año 2020 con un sistema de salud debilitado, pero este no es un tema nuevo, es un tema que se ha cargado de manera histórica en nuestro país y siempre la salud ha sido un tema de constantes recortes y limitaciones. Adicionalmente, con la 4T o el gobierno del presidente López Obrador, ha habido recortes presupuestales al sector salud que se han visto reflejados no solamente con la falta de insumos, sino también con el desabasto de medicamentos para niños con cáncer y personas que viven con VIH. Y que en estos dos casos, este medicamento no es solamente una situación de mantenimiento, es una situación de vida o muerte. Ha habido una reestructuración del Sistema Nacional de Salud con la desaparición del Seguro Popular y el surgimiento del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar al principio de este 2020. Y si bien no ha sido suficiente con los recortes en salud, también tenemos los recortes presupuestales a ciencia y tecnología, a los refugios para las mujeres víctimas de violencia. Y a todo esto hay que sumarle también la situación epidemiológica del país, donde lideramos los rankings mundiales de diabetes, obesidad y sobrepeso, que la ciencia ha demostrado que en estas comorbilidades hay mayores riesgos de enfermedad grave por COVID-19 e incluso una mayor mortalidad.
Ante este escenario hubiéramos esperado que México estuviera preparado para detectar en tiempo y forma los primeros casos, rastrearlos, controlarlos y contenerlos. Hoy sabemos que no es así. AMLO y la 4T han tenido, si bien negativas y fracasos en esta pandemia, también han tenido grandes éxitos. Y los voy a listar rápidamente. La primera limitante que ha tenido el actual gobierno son los mensajes contrastantes y confusos. El presidente no solo emite mensajes, sino que los institucionaliza y los lleva a la práctica. Si bien hemos tenido el quédate en casa y la Jornada Nacional de Sana Distancia, también hemos visto las giras de trabajo por el sur-sureste, giras que lidera el presidente y que no han parado a pesar de la pandemia. O el mensaje de primero los pobres versus el manejo de una pandemia larga sin plan de rescate económico eficiente. Y a todo esto, la cereza en el pastel es una politización de la actual pandemia. Si bien mi tocayo, el presidente López Obrador, rechaza la política en la toma de decisiones de la pandemia y dice asesorarse de técnicos, de los médicos y los científicos, y cito textualmente, esto es un mensaje real, también es cierto que ha contrastado mensajes de la Organización Mundial de la Salud, de testeo masivo, de pruebas, de diagnóstico epidemiológico y demás. Pero si bien ante todo esto quisiera cerrar esta primera participación, también ha habido éxitos en el manejo de esta crisis sanitaria. Y uno de esos grandes éxitos se acaba de firmar el día de ayer con la alianza público-privada para traer las vacunas, posibles opciones de vacuna, de manera gratuita y universal para todos los mexicanos, en un acuerdo único en su tipo con una de las farmacéuticas más grandes del mundo, con la Fundación Carlos Slim del sector privado, y esperamos que esto se concrete próximamente en cuanto haya los estudios clínicos de fase 3. Muchas gracias. Gracias, Manu. Y después de ver aspectos negativos de la pandemia y cómo han tomado las decisiones los gobiernos de Latinoamérica, hay un caso de éxito hasta cierto punto en el gobierno uruguayo. Así que quisiera que Ana nos cuente qué políticas ha tomado la calle para controlar la pandemia, porque hasta el momento solo han habido 1.400 casos. Y eso es sorprendente porque hemos visto que sí han controlado la pandemia y han regulado poco las actividades y eventos. ¿Nos podrías comentar un poco más acerca de las políticas que ha decidido el gobierno de la calle? Muchas gracias. Sí, nuestra situación es sorprendente. Acá tampoco nos esperábamos un buen manejo de la pandemia. Tuvimos los primeros 4 casos el 13 de marzo y la verdad que la reacción del gobierno fue rápida, y también hay que tener en cuenta que le tocó una situación particularmente complicada, que fue una oportunidad, pero también podría haber sido una amenaza en este tema. Tuvimos un giro ideológico muy fuerte después de 15 años de gobierno de Frente Amplio, que es izquierdista, progresista. Tuvimos por primera vez elegimos a Luis Lacalle Pou, que es un presidente más de centro derecha, que lidera una coalición de distintos partidos. Entonces venía en una situación de transición, de cambio, que podría no haber salido tan bien, pero la reacción rápida de Lacalle Pou dio mucha tranquilidad a la población. Al principio daba conferencias de prensa casi diarias, informaba mucha transparencia todos los días, la cantidad de casos, la cantidad de fallecidos. Fue muy, muy claro, y tuvo un cierre rápido de fronteras. Estamos entre Argentina y Brasil, que los dos son países complicados, como decían. Cierre rápido de todas las actividades. Fue como que ya veníamos viendo cómo venía la situación en otros países, y ya un poco se aprendió de que había que responder rápido. Otra cosa que nos diferencia un poco es que tuvimos una cuarentena, no una cuarentena obligatoria, se apeló a la responsabilidad ciudadana, el gobierno le llama libertad responsable. Es como que decían varios politólogos que
se trató a los uruguayos como adultos y ellos respondieron en forma acorde. Y fue como un justo medio entre Brasil, que la verdad que no hizo nada, sigue como todavía no sabiendo reaccionar y manejar la situación, y Argentina, que lleva 5 meses de cuarentena obligatoria forzosa y tampoco ha podido controlar la situación. O sea que fue como en su justa medida la situación. Y Ana, y justo con lo que mencionas acerca de la libertad individual, para pasar a un nuevo bloque, ¿cómo ha afectado la economía a Uruguay o cómo se está reactivando? Porque hemos visto que las escuelas, las universidades siguen asistiendo normalmente, obviamente con medidas de seguridad, pero también las empresas y las instituciones siguen trabajando normal. ¿Cómo ha sido esa reactivación económica? al principio fue un cierre casi total, pero ya hace un tiempo que hemos empezado de a poco a abrir. Los centros educativos casi todos están abiertos, algunas partes de las universidades siguen cerradas, los espectáculos siguen cerrados, pero la mayoría de los negocios ya están abiertos y ya han empezado, por ejemplo, los vuelos con Europa. O sea que de a poco estamos volviendo a esta nueva normalidad, pero los efectos económicos, la verdad que están por verse, todos estos programas de gobierno, quién sabe cómo van a afectar el déficit fiscal. Ya venía alto, ya estaba más de 5%, estuve leyendo que Guatemala es como 2% por ahí, o sea que muchísimo más alto, un endeudamiento mucho más alto, que está creciendo rápido. O sea, sí hizo un buen paquete de medidas, pero estamos todos a la espera de cómo va a ser a largo plazo esto una vez que contuvimos este fuego que era la pandemia. ¿Y tú consideras que por ser un gobierno de derecha ha tenido éxito en controlar la pandemia o por el funcionamiento de las instituciones en Uruguay? No, yo creo que es más por el funcionamiento de las instituciones. Es un pueblo que tiene mucha confianza, pero tradicionalmente en la democracia, en el gobierno, según el Latinobarómetro, somos el país que tiene mayor confianza en el gobierno de toda Latinoamérica. Y hay como una sensación de que el Estado te cuida, si uno sigue las recomendaciones va a andar bien. La oposición también se ha portado bien en el sentido de que no ha usado esto como para capitalizar o hacer críticas injustas, sino que ha dado todo su apoyo. Hay un consenso general, me parece que de la mayor parte de la población, de que se ha manejado bien esta crisis. No ha habido mucha controversia en ese tema. Estamos acostumbrados a seguir las recomendaciones del gobierno. Somos muy críticos también, por supuesto, pero más en temas económicos y políticos y no tanto en recomendaciones sanitarias. Hay confianza total en que se está siguiendo lo que dicen los expertos. Gracias, Ana. Y para pasar a un nuevo país y conocer la realidad que está viviendo la reactivación económica, quisiera preguntarle a Vale, de El Salvador, ¿cuál ha sido el papel de la iniciativa privada en esta pandemia? ¿Cómo ha reaccionado? ¿Cómo han apoyado? ¿Y qué decisiones ha tomado también el gobierno con relación a la iniciativa privada? ¿Vale? Bueno, la verdad es que, como dije antes, Naive está en constante pelea con todos, así que obviamente también ha atacado aquí es la NEP, que es como el CACIF, que es la Asociación Nacional de la Empresa Privada. Y pues había un plan de reapertura económica que iba a iniciar como el 20 de julio, 22 de julio, no me acuerdo, pero hubo un repunte otra vez en los casos aquí en El Salvador, así que se retrasó y ahora la fase 2, son 4 fases, la fase 2 comienza recién el 23 de agosto, ya casi, pero pues obviamente va a ser progresivo, ojalá funcione. Así que eso, por una parte, también cabe recalcar, solo como para tener una idea de cómo es aquí la fuerza laboral en el país, el 75% de la población está en el sector informal, así que yo creo que eso es muy importante. Así que más que todo lo que voy a decir aplica a una minoría que está en el sector formal, las que han seguido trabajando y no han
despedido, por ejemplo, pero creo que pues en general la empresa privada se ha adaptado muy bien. Es bien impresionante ver cómo todo se ha hecho, digamos, si han abierto algo, lo han hecho de forma tal que tú entras al lugar y te toman tu temperatura, te tenés que echar alcohol gel, te tenés que desinfectar los pies y es bien eficiente, creo yo, y creo que a la población no le molesta que estén cuidando eso con tal de no contagiarse, ¿verdad? También han hecho han creado nuevas plataformas de delivery, lo cual ayuda mucho y también, digamos, si sos población más en riesgo, eso pues lo desinfectas, llega a tu casa y lo desinfectas y ya está. Así que eso está muy bien también. Así que eso en cuanto a, como a la adaptabilidad por parte de la empresa privada. Y en segundo lugar, creo que ha habido mucha solidaridad, no solo de la empresa privada, pero también de las iglesias, de las organizaciones no gubernamentales. Es bien impresionante cómo ellos han recolectado víveres y los han ido a dejar principalmente donde hay gente con bandera blanca, que significa que ya no tienen que comer, así que eso da mucha esperanza. Gracias, Vale. Y con lo que estabas mencionando de que en El Salvador hay más población en el sector informal, quisiera preguntarle a Islem, porque en Guatemala tenemos el 70% de la población está en el sector informal, y quisiera preguntarle cómo va a afectar este semáforo epidemiológico que implementó Alejandro Yamatei. Este es un sistema de monitoreo para la regulación del uso del espacio público con relación a cómo están los casos en los municipios. Y quisiera preguntarte a ti, Islem, ¿cómo crees que es esta medida? ¿Es funcional? ¿Va a tener consecuencias? ¿Va a ayudar al sector informal en Guatemala? Gracias, Emerson. La verdad considero que la herramienta del semáforo epidemiológico es parcialmente funcional. Esto debido a que solo estamos viendo la punta del iceberg. Sabemos que, como ya lo mencionaste, se tenía que reabrir. Nuestra economía depende mucho del sector informal. Entonces, lo que considero que fue un error, tal vez, fue el reaperturar y tal vez que no se cumplieran las medidas necesarias. Es decir, digamos, hay departamentos que están en rojo, que significa que pues tendrían que estar como que tal vez más cerrados, todavía como que en cuarentena, sin tener tantas libertades, que actualmente están teniendo esas libertades. Uno mira, ya están abriendo comercios. No digo que esté mal, porque realmente considero que se tiene que hacer, pero se debe empezar tal vez en pequeño. Ya ni siquiera tenemos la restricción de pasar de departamento a departamento, y esto también perjudica porque eso no hace que el virus se contenga en un solo departamento como lo hizo al principio. Digamos que solo el departamento de la ciudad capital era el que tenía el virus y luego se empezó a expandir en todo el país. Entonces, esto realmente tiene mucho que ver no solo con el gobierno, porque no se le puede poner toda la responsabilidad al gobierno, sino también de los ciudadanos, como decía Miguel, que nos tenemos que también dar de nuestra parte, ser responsables, porque si yo me cuido a mi familia y a mi alrededor. Entonces, algo que me gustó mucho de lo que decía Miguel era de que nosotros como jóvenes somos ahora los agentes de cambio, que podemos hacer que esta herramienta pueda funcionar o no y ser responsables, ¿verdad? Gracias, Islem. Otro país que implementó esta medida fue México, así que quisiera preguntarle a Manu de cómo cree que esta medida sea en México. ¿Es funcional? Y también el impacto que ha tenido la pandemia en el turismo interno, porque al menos en Guatemala no tenemos un turismo interno desarrollado, pero México sí, y vimos en redes sociales y también en las noticias que el turismo interno en México siguió funcionando con normalidad, obviamente con las medidas necesarias, y este sector aporta bastante al PIB en México, y quisiera que me contaras un poco cómo impactó la medida del semáforo epidemiológico y la actual relación que tiene con el turismo interno en México. Muchas gracias, Emerson. Antes que todo, vamos por partes. Primero, el semáforo epidemiológico en México ha sido una excelente idea en el papel, con una gran cantidad de opciones para poder darle a cada distrito, estado
incluso las municipalidades, su propia libertad para realizar actividades de acuerdo a cómo se modelen los números. Pero a la hora de llevarlo a la implementación ha sido retador y desilusionante porque ha habido poca atención por parte de los ciudadanos y a diferencia del caso de Uruguay, que me encantó la frase de Ana, que a los uruguayos se les dio la oportunidad de comportarse como adultos y respondieron a ello. En México, a pesar de que estuvimos en la Jornada Nacional de Sana Distancia y todo el país en semáforo rojo durante casi 4 o 5 meses, todavía hubo movimientos no controlados, el virus se siguió esparciendo, los negocios que tenían la oportunidad de vender y de seguir funcionando, algunos pusieron promociones que hacían que la gente en situación de vulnerabilidad económica siguiera saliendo a las calles, siguiera haciendo filas, que dieran la vuelta a la cuadra, y eso era lo que era permitido. En lo que no era permitido hubo venta ilegal de cerveza, de otras bebidas alcohólicas, de otros giros, centros nocturnos. Entonces este semáforo se ha habido limitado por la propia acción de nosotros como ciudadanos y nosotros tenemos que ser también responsables en ese aspecto. Pero también no podemos dejar de ver que una parte importante de la población en México ya vivía en pobreza antes de la pandemia. Casi la mitad de los mexicanos vivían en pobreza antes del COVID-19. Y otro tanto ha perdido su empleo. 11 millones de empleos formales se han perdido en el país. Al día de el pasado 12 de agosto salió la noticia. Entonces, tenemos este gran reto. Y en cuestión del turismo, que es, como mencionas, Emerson, es parte importante del PIB del país, se ha visto grandemente afectado y actualmente los hoteles, el sector hotelero en México solo puede ocupar el 30%. Entonces, este turismo se ha seguido moviendo, se ha seguido estando, y también el turismo internacional. No hemos cerrado las fronteras en ningún momento. Entonces, tenemos 4 destinos principales que están trabajando con medidas de seguridad e higiene, y como repito, no pueden llegar al 30% para tratar de mantener a flote un ingreso que para el PIB de México es sumamente importante. Muchas gracias. Gracias, Manu. Y ahora quisiera saber la opinión de Anaís acerca de Nicaragua, en vista que el gobierno no actúa y está tomando decisiones autoritarias. ¿Tú consideras que la cooperación internacional ha sido un mecanismo para que la economía se mantenga a flote? ¿O hay otros mecanismos que han apoyado la economía de Nicaragua? Es una pregunta un poco deprimente, porque lo que vemos es que la economía, al contrario, va a una caída acelerada. Hay una falta de respuesta estatal a la población, y una gran pérdida de empleo y una gran incertidumbre. El gobierno es la única que puede implementar políticas para poder ayudar a la población a que la economía se mantenga a flote. Es decir, el gobierno no puede recibir ayuda internacional, porque es de seguro que no la van a poder destruir de una manera para toda la población, sino entre ellos mismos. Y el gobierno ha puesto tarifas a productos y servicios cruciales para la población, lo que es productos médicos para la atención de COVID, hasta incluso para la misma prueba del COVID. Debido a esto, hay muchos, la política de Nicaragua es muy agresiva con la población, está llevando a cierre de empresas, hay un aumento de desempleo, como he dicho, pero también hay una caída de remesas, lo cual los nicaragüenses vivimos de las remesas, especialmente desde que estalló la crisis, por el decir que hay muchos nicaragüenses en el exterior y hasta la misma diáspora que ha perdido su trabajo por la pandemia. Gracias, Anaís. Y ahora quisiera preguntarle a Miguel qué planes de reactivación económica ha gestionado el gobierno de Colombia. Mencionabas acerca de que habían ayudado a la mayoría de poblaciones con subsidios, pero ¿cómo han apoyado a las empresas y también a que no aumente el desempleo en Colombia? Listo, gracias, Emerson. Me gustaría volver a recordar una frase que dijo Manuel sobre que ya existía pobreza antes de que empezara la pandemia. Estoy totalmente de acuerdo con ello,
el gobierno colombiano ha implementado varios programas para ayudar a la sociedad y también ha implementado proyectos para ayudar a las pequeñas, medianas y pequeñas empresas para que ellas se puedan solventar en este tiempo de pandemia. Pero me gustaría hacer esta pregunta: ¿por qué debe llegar el problema para que nosotros nos concienticemos de que tenemos que ayudar a la sociedad o a esas empresas que en este momento no están teniendo, en ese momento no tenían una ayuda del gobierno nacional o no tenían una ayuda de parte externa para poder suplir sus necesidades, sino que tiene que llegar la pandemia para ahora sí decir, listo, llegó la pandemia, vamos a ayudar porque realmente lo necesitan? Entonces mi pregunta es, ¿tenía que llegar la pandemia para nosotros caer en cuenta de que realmente teníamos que ayudar a esas empresas, que realmente teníamos que ayudar a la sociedad? Como te dije, Emerson y los demás, el gobierno ha invertido casi más de 38 billones de pesos en la reactivación económica, de los cuales 15 billones fueron destinados para hacer cumplir la medida de aseguramiento del estado de emergencia. Esto quiere decir que para que se pueda cumplir cada uno de los protocolos que se estableció antes. Y 23,5 millones fueron destinados tanto al Banco de la República de Colombia para que se pueda asegurar la liquidez y aumentar los cupos. Quiero hacer énfasis también que de los 15 billones que les acabé de hablar, también tienen diferentes objetivos. Por ejemplo, tanto los hospitales, las clínicas, las medicinas que realmente necesita la sociedad son destinados para eso. Y una parte que son 12 billones de pesos que fueron destinados para las empresas medianas, pequeñas y de micro para ayudarles a solventar esa parte. Pero entonces quiero terminar con esta frase. Cuando acabe la pandemia, ¿qué va a pasar con las ayudas a esas poblaciones? ¿Qué va a pasar con las ayudas a esas organizaciones, a esas pequeñas empresas? ¿Se va a acabar? Entonces yo creo que debía entonces pasar la pandemia para que pudiéramos entender que el ser humano necesita ayudar y poder así para ayudar al progreso tanto Colombia como globalmente. Exactamente como mencionas, creo que esta pandemia nos vino a afectar completamente a todos y no vamos a volver a la normalidad como teníamos antes, sino que vamos a encontrar nuevas medidas para poder desarrollarnos como países. Y ahora quiero entrar a un bloque acerca de la juventud, ya que estamos en el mes de la juventud. Y quisiera preguntarles a ustedes, nosotros somos una organización de jóvenes y quisiera que nos comentaran acerca de cómo han encontrado espacios de acción o activismo para crear conciencia de la realidad que se está viviendo a nivel mundial. Nos pueden comentar un poco de su experiencia, qué han hecho a través de redes sociales, en su comunidad, y también comentar que Latinoamérica es tan importante porque es la segunda región con mayor población joven a nivel mundial. Entonces quisiera empezar con Uruguay, con Ana, que nos comentes qué espacios de acción has tenido durante esta pandemia para impactar positivamente la vida de las personas. Bueno, muchas gracias. Yo diría que un tema particular es que Uruguay tiene una población súper envejecida, tenemos la mayor proporción de mayores de 65 años, entonces, aunque los jóvenes no son la población de riesgo, a todos nos ha tocado de cerca vivir con alguien en riesgo, o como que nos tocó más personalmente en ese sentido. Entonces, por eso creo que se lo han tomado con mucha seriedad. A mí me ha sorprendido, ha habido algunos irresponsables como siempre, pero en general creo que se lo han tomado con seriedad, y como que ha sido difícil el aislamiento, los espacios de acción colectiva han sido limitados, pero creo que los jóvenes se han armado de paciencia, han sido activos con su propio ejemplo, y eso, es una situación frustrante para muchos jóvenes en formas muy particulares, pero bueno, creo que lo estamos tomando bastante responsablemente. ¿Y tú en tu país, tú has tomado acciones para ayudar a los jóvenes a través de redes sociales o tu área que es la economía? Sí, mi forma más cercana es a través de las universidades, contacto con jóvenes, sí, y más enfocada en el lado
de coyuntura económica, de difundir información, de mostrar las debilidades del sistema uruguayo, que nos está yendo bien por ahora, pero no sabemos cómo va a seguir esto, así que por ese lado más bien. Gracias, Ana. Ahora quisiera preguntarle a Manu que nos cuente un poco de qué espacios de acción está tomando como joven, cómo está impactando la vida de su comunidad. Wow, creo que es la pregunta más profunda y gracias Emerson por hacerla. Yo me he dedicado, encontré mi nicho más bien en esta pandemia porque soy especialista en salud pública y salud global, pero soy asmático, entonces soy población de riesgo, entonces irme al campo, que es algo que a mí me encanta, lo he tenido que poner en pausa, pero he encontrado mi nicho en precisamente concientizar a la población, concientizar a los tomadores de decisiones y a aquellos líderes jóvenes que la salud pública no es un tema de moda, la salud pública es una prioridad. Y sobre todo que estamos viendo una vez más de que la salud, al igual que la economía, comparten algo. No conocen fronteras. Las enfermedades no conocen fronteras. Decía un candidato presidencial de un país vecino al mío, que ahora es presidente, que los mexicanos saltan muros. Pues bueno, las enfermedades saltan muros. Y es importante tener la manera de responder, de atenderlas y de brindarles poco de atención, acción. Y no solamente en el tratamiento. Desde la prevención, el diagnóstico, el tratamiento como tal, la supervivencia y las políticas públicas al respecto. Y por eso es que ahorita estoy trabajando y agradezco a Involúcrate Guate y a Conectándonos Guatemala por esos espacios, porque podemos llegar a las personas que tienen ese interés de aprender más, que le pidan a sus representantes populares y los no tan populares de que necesitamos acción, que necesitamos responder de manera efectiva y eficiente. Y otra cosa también muy, muy importante es aquellos líderes jóvenes que están en la ciencia. Yo soy científico y por oportunidad de la vida encontré esta coyuntura de poder vincularlo a la política pública y por eso decidí dedicarme a la salud pública y a la salud global. Pero necesitamos más gente porque solos no podemos hacer mucho. Esta tarde tuve la oportunidad de estar en un seminario con Berta Zúñiga Cáceres y nos decía, las luchas deben de ser colectivas. Y lo decía el medio ambiente y feminismos. Y creo que las luchas deben de ser colectivas también en salud pública. Entonces, es por eso que estoy capacitando y voy a lanzar en los próximos días un nuevo proyecto para capacitar a estos científicos jóvenes en temas de política pública, en temas del sistema de salud público en México. Continuando también con los foros, como ahorita estamos en Guatemala, hace unas semanas estuve también en contacto con Nigeria y lo estuvimos también en la región, en Latinoamérica. Pero quiero cerrar esto. Creo que mi nicho lo podrá resumir en salud pública, salud global, acción local con impacto global, conocimiento científico e impacto social. Muchas gracias. Gracias, Manu. Y ahora quisiera preguntarle a Islem, que también tiene trayectoria en ciencias, es ingeniera y tiene un proyecto de educación, de cómo ha sido activista durante esta pandemia y ha generado impactos positivos para Guatemala. Gracias, Emerson. Sí, como lo mencionaste, soy estudiante de Ingeniería Administrativa y por eso creo que el impacto que tal vez yo he querido también dar, porque considero que también uno de los pilares más importantes para poder hacer cambios en la sociedad de educación, y al ser Guatemala uno de los países con una educación tal vez en bajos niveles, así como nace Proyecto SNIC, pero ahora con esto de la pandemia no solo tuvimos que reinventarnos nosotros a la hora de decir, bueno, ya no podemos llegar con nuestro cliente final, que es el niño, porque este cliente final pues vive en situación de pobreza, a veces no tiene ni siquiera acceso a internet, no puede llegar a la escuela, se le manda una guía y entonces decimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Decidimos reinventarnos como proyecto y empezamos a capacitar maestros. Y lo bonito de esto es que los maestros, ellos solitos empezaron a venir a nosotros queriéndose capacitar, mejorar sus prácticas, decir, bueno, ¿cómo vamos a mejorar el pensamiento crítico en nuestros niños? ¿Cómo vamos a diferenciar cuando tenemos una clase que es activa y un poco pasiva para llevar bien ahí
estas actividades y que no se sientan tal vez unos roces dentro de la clase. También hemos tratado de tener alcance con nuestros niños. Considero que una de las gestiones con las que me siento muy feliz es que pudimos hablar con una maestra y decirle, bueno, ¿cómo están viviendo los niños ahorita? Y ella nos dijo, bueno, estos niños, porque digamos, el proyecto CENIC trabaja en San Lucas, Zacatepeques, que está a 30 kilómetros de la ciudad. Y aún así hay niños que aún viven en situaciones difíciles. Entonces ella nos dio estos contactos y pues personalmente con mi familia fuimos a ayudar y les fuimos a dar víveres. Y no saben la felicidad de estas personas al llorar, o sea, de agradecimiento por una bolsa de víveres. Y creo que eso fue algo de las cosas que tal vez me hizo sentir más productiva durante esta pandemia. Y otra situación es empecé a hacer lives en Facebook y en Instagram del proyecto, y ahí fue donde tuvimos el alcance y el acercamiento con el viceministro administrativo de Educación, que pudo conocer a uno de nuestros estudiantes y es parte también de su red de apoyo para que él siga con sus estudios. Entonces considero que estos impactos de la pandemia nos dan la oportunidad de poder hacer cambios que lleguen a estas personas que están en un sector vulnerable. Gracias, Islem. Justo como Solo voy a agregar mencionas, otra cosa más. Considero que ¿sí? también a la pandemia nos ha dado la oportunidad de nosotros ser embajadores de otras iniciativas, que esto lo he aprendido, digamos, uno puede compartir en redes, bueno, están haciendo esta colecta de víveres, la voy a compartir, están haciendo esto, lo voy a compartir, una fundación está recaudando fondos para tal cosa, lo voy a compartir. Entonces considero que esa es otra de las maneras en la que también he aportado a esta pandemia y la que considero que tal vez todos los que estamos aquí lo hemos hecho. Sí, hay bastantes herramientas que podemos utilizar actualmente gracias a la tecnología y como jóvenes poder empezar iniciativas que generen impactos positivos para nuestros países. Y ahora, como mencionas, hay que reinventarnos y buscar nuevas oportunidades. Ahora quisiera preguntarle a Vale, de El Salvador. Ella es politóloga y que nos cuente un poco cómo ha generado espacios de acción durante esta pandemia. Bueno, simple, pero creo que ahorita mi espacio de acción es seguir estudiando. Ya casi termino, pero creo que estudiar, informarse, interesarse por lo que está sucediendo alrededor es súper interesante, súper importante, perdón. Y aparte de eso, o sea, aquí tenemos una juventud, una población que, o sea, la mayoría de la población en El Salvador es joven, así que a mí me ha impresionado mucho ver a ellos, más que todo en la pandemia, como, pues, digamos, han surgido nuevos partidos políticos que dan muchas esperanzas, han hecho muchos foros, al igual que tú, así que felicitaciones a muchas personas que están haciendo foros. También hay muchos emprendedores, que es bien importante pues la verdad es un gran riesgo, pero se están arriesgando y por suerte todo les va saliendo bien y es muy importante y también, o sea, ver a los doctores en general, a las enfermeras, al personal de limpieza es siempre muy gratificante, pero pues en el mes de la juventud, ver a esos que son jóvenes también es muy impactante, creo yo, porque pues les ha tocado también a ellos. Nosotros estamos desde casa, pero ellos están ahí en la primera línea y eso es bien, pues a mí me ha impactado un montón. Así que nada más que yo, ellos en El Salvador hay muchas esperanzas y justo estaba viendo ahí, quiero ver, aquí lo apunté, hay 45.380 jóvenes que van a votar en estas elecciones del 2021. Así que con lo que les decía del Latinobarómetro, ojalá sigan apoyando la democracia de estos jóvenes y a ver cómo nos va. Gracias, Vale. Como mencionas, es importante como ciudadanos y jóvenes informarnos e involucrarnos en distintas iniciativas e ir a votar, que es lo más importante, ejercer nuestro derecho al voto. Ahora quisiera preguntarle a Miguel que nos cuente un poco qué está haciendo en Colombia. Él me ha comentado un poco que ha trabajado como ingeniero y quisiera que nos compartas lo que haces en tu país.
Bueno, gracias Emerson. Pues como ya hemos escuchado, hay diferentes ideologías que los jóvenes han estado liderando en los diferentes países. Yo soy ingeniero de sistemas, estoy estudiando para ser ingeniero de sistemas y mi fuerte viene siendo la tecnología. Yo fundé mi organización llamada Kids Life Matter, que significa la vida de los niños importa. Y en esta pues nosotros le brindamos a los muchachos las herramientas para que ellos puedan convertirse en líderes en sus comunidades, para que ellos empiecen a hacer ese impacto que necesita cada uno de los países, porque el futuro en sí de cada uno de los países depende de los jóvenes. Uno cree que por ser joven uno dice, no, pues eso solamente va a depender de los que tienen rangos altos. Si ese pensamiento lo seguimos teniendo los jóvenes, los países nunca se van a desarrollar. Una de las iniciativas que te estaba comentando, Emerson, como siendo estudiante de ingeniería de sistemas, yo estaba pensando, bueno, ¿cómo puedo impactar a mi comunidad y a mi país desde la tecnología? Bueno, yo pensé, bueno, en este momento la tecnología puede hacer varias cosas. ¿Qué tal si creamos algo que pueda controlar las pandemias, no solamente del COVID-19, sino para futuras pandemias? Porque esta pandemia nadie se la esperaba. Nadie nunca se imaginó que una pandemia iba a llegar y nos iba a cambiar la vida drásticamente. Ahora, el proyecto del cual yo estoy liderando es un sistema, una plataforma que te permita controlar las pandemias y unas futuras pandemias. En consecuencia, las futuras pandemias no nos van a afectar de la misma manera como nos afectaron ahora. Gracias, Miguel. Interesante proyecto. Y para finalizar este bloque y también mi presentación aquí como moderador, quisiera terminar con Nicaragua, que nos comente qué espacios de acción estás haciendo por los nicaragüenses. Sé que has trabajado con exiliados nicaragüenses y también que nos des una reflexión acerca de la situación actual de Nicaragua, que de todos los países que estamos aquí representados es el país con un régimen autoritario y que tiene pocos espacios democráticos en su sociedad. Claro, Anaí. gracias. Bueno, yo soy una activista nicaragüense de los Estados Unidos. Actualmente estoy vivo y crecí en California, en Los Ángeles, California. Entonces mi activismo para Nicaragua ha sido transnacional. Y entonces de una manera en donde yo siempre denuncio es por las redes sociales, debido a que es la única forma en cual yo he podido denunciar el régimen de Ortega Murillo adentro de los Estados Unidos. Es decir, que el hashtag Eso es Nicaragua no solo es un pedido de ayuda, sino un auxilio de ayuda en cual los nicaragüenses todavía estamos pidiendo nuestra libertad. La situación actual de la crisis por parte del régimen Ortega Murillo, es decir, que en Nicaragua no hay espacios democráticos para cualquier persona que esté en la oposición del régimen. Los jóvenes lastimosamente no pueden ni salir a las calles a denunciar y a protestar. Entonces es crucial que espacios como este estén abiertos para que podamos hablar sobre el tema de Nicaragua y seguir denunciando el régimen de Ortega Murillo y poder hacer enlaces con los jóvenes adentro de Nicaragua para poder llegar la información a los jóvenes en la comunidad internacional, que a pesar de todo, los jóvenes nicaragüenses siguen en pie de lucha desde donde sea que estén. Gracias, Anaís. Y finalizamos este espacio de moderación. Gracias a los invitados. Y la verdad que para mí fue un honor compartir con ustedes. Los admiro bastante y los motivo a todos los jóvenes a que se sigan involucrando más en este mes de la juventud que estamos celebrando, que somos parte del cambio y somos el futuro de nuestros países. Así que aquí se finaliza esta discusión. Ahora le toca a Maffer hacer preguntas de redes sociales para nuestros invitados. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Emerson, por moderar este foro y entramos al último bloque, que son las preguntas en redes sociales. Entonces podemos comenzar con México. Manuel, en redes sociales nos preguntaban, ya que tú eres especialista en salud, ¿qué piensas de esta vacuna rusa y su distribución mundial? Un comentario muy importante es que la pandemia nos ha dado la oportunidad de ver a la ciencia en acción en tiempo real.
tanto los descubrimientos a favor como aquellas situaciones que pudiéramos haber tomado con mayor energía si hubiéramos sabido el contexto desde antes. Estamos enfrentando un virus nuevo, pero el tema de las vacunas es un tema de las mejores intervenciones de salud pública. En el caso de la vacuna rusa, tenemos una publicación de vacuna, pero que todavía no ha liberado los estudios clínicos de fase 3. Entonces, es una vacuna que ya mandaron a la distribución, pero que todavía no ha confirmado que tenga efectividad o que no tenga efectos alternos, no deseados, efectos secundarios. Entonces, estamos ante la realidad, es que la vacuna rusa está también en fase de ser candidata, se le conoce como vacuna candidata, que es la misma situación en la que está la vacuna de AstraZeneca con Oxford, la vacuna de Sinovac, de Sinopharm. Entonces hay que tener paciencia. Las vacunas el desarrollo de una vacuna es un proceso lento, que en la actual pandemia ha sido sumamente rápido por una colaboración nunca antes vista de actores del sector público y privado. Entonces mi mayor consejo es tener paciencia, esperar los estudios clínicos y ver cómo se desarrolla esta carrera que todos queremos que gane alguien. Y la realidad es que va a haber seguramente más de una vacuna, y esto va a ser bueno en gran escala. Se espera que la primera vacuna esté a la distribución a principios del próximo año, del 2021, y veamos quién gana. Ya veremos. Muchísimas gracias, Manuel. Me gustaría pasarme con Uruguay. Ana, nos preguntaban también que, bueno, el turismo es uno de los sectores más importantes de la economía uruguaya. Entonces, ¿la calle tiene algunos planes o políticas dirigidos a este sector post-COVID? Gracias, Mafer. Sí, es verdad, el turismo es una parte importante del PIB uruguayo y es un tema al que los gobiernos de distintas orientaciones todos le han dado mucha atención a este tema. Cuando empezó la pandemia, incluso las asociaciones de empresas vinculadas al turismo fueron en contra de sus propios intereses y dijeron, bueno, no salgan, quédense en sus casas. Nosotros en Semana Santa se llama Semana de Turismo acá también, y la gente hace mucho turismo interno y dijeron, no, de este año no, esperemos. Post-COVID todavía no se sabe mucho. Un tema climático es que estamos en invierno, o sea, no estamos en el momento fuerte del turismo todavía. Me parece que es algo que todavía el gobierno no ha podido pararse a planear mucho, y además con el tema agregado de que los turistas externos, la mayoría son brasileños y argentinos, y son uno de los países más complicados estos. El tema de la frontera con Brasil está complejo porque tenemos ciudades compartidas con Brasil, es difícil bloquear la entrada de casos nuevos por ese lado, y ha habido ya focos por ese lado. Entonces me parece que por ahora no es una prioridad del gobierno, o por lo menos no ha podido pararse a tener un plan detallado al respecto. Muchas gracias, Ana. Pues a Nicaragua, Anaís, nos preguntaban, como consecuencia del COVID, ¿crees que habrá mayor migración de nicaragüenses a otros países? Solo tienes que prender tu micrófono. Sí, yo diría que sí, por la razón que en Nicaragua no es un país a donde uno puede uno no puede hacer nada a menos que uno trabaje para el gobierno o esté al favor del gobierno de Ortega Murillo, debido a que hay mucho desempleo, en que la economía va cayendo. Va a haber una migración profundamente de nicaragüenses. Bueno, eso ya se vio ahorita en el tema de Costa Rica, donde el gobierno no dejaba entrar 800 nicaragüenses que estaban en las fronteras de Costa Rica. Entonces, y también tenemos que considerar que el otro año vienen las elecciones de Nicaragua. Es decir, que no sabemos la situación en que va a estar los nicaragüenses debido a si Ortega Murillo se impone otra vez en el poder. Esto va a causar una migración nicaragüense. Lo que hemos visto puede causar otro éxodo
de nicaragüenses, lo que va a ser grave para la región de nicaragüense, para los centroamericanos igual. Entonces sí va a haber una migración. Los nicaragüenses posiblemente que ya están pensando de cómo salir del país después de esta pandemia. Gracias, Anaí. A Miguel, a ti te preguntaban cómo es el futuro inmediato en el tema de educación post-COVID en Colombia. Gracias, muy buena la pregunta. Pues como les había comentado, en este momento todas las clases, toda la educación se está haciendo de manera virtual, pero yo creo que tenemos que tener muy en cuenta esa resiliencia que tiene que tener tanto la juventud colombiana como todas las personas que están en este momento haciendo la educación virtual, porque la educación virtual y presencial es una gran diferencia. Y como lo veo a futuro, es que debemos tomar la responsabilidad y tomar ese carácter de decir, voy a aprender. Estamos en una situación difícil que es la pandemia del COVID-19, pero como mi propósito como joven, como profesional, es graduarme, es obtener un título, servirle a la sociedad, debo sí o sí adaptarme a la situación, porque eso es lo más importante, adaptarse a la situación que estamos viviendo en este momento, y una vez se acabe todo lo del COVID-19, regresar a la educación presencial como estaba, pero obviamente la educación presencial ya no va a ser la misma. Aprendimos ahora cómo fue la educación virtual, cómo es la educación ahora presencial, y vamos a hacer un mix de las dos, para así tanto los jóvenes como los muchachos, como las personas adultas estén tomando la educación virtual o presencial, puedan aprender de las dos ramas y poder hacer como sí, como les estaba diciendo, un mix, y no dejar atrás, decir que solamente porque pasó la pandemia y la virtualidad, pues la virtualidad no es la misma que la presencial, entonces no voy a cumplir ese objetivo de educación que debo, de un propósito mío y con el país también. Sí, dices que aquí entra un tema bastante fuerte, responsabilidad individual, ¿verdad? Muchas gracias, Miguel. Bueno, y Valeria, nos preguntaban sobre El Salvador, si las relaciones internacionales de El Salvador han ayudado al control de la pandemia por parte del gobierno. Bueno, creo que hay como distintas partes de como las relaciones internacionales, porque por un lado hemos recibido muchas donaciones, principalmente de Estados Unidos, obviamente, que es nuestro principal socio comercial. Por ejemplo, nos han dado muchos ventiladores. El problema que yo veo aquí principalmente es que muchas veces hay falta de personal técnico en los hospitales, así que por más que tengamos los ventiladores, el hecho de que funcionen o que se conecten bien, que estén bien monitoreados es otra cosa, pero por suerte hemos tenido eso. De ahí otra parte de las relaciones internacionales, que fue un mini escándalo cuando cerraron las fronteras, porque sí, el gobierno acá cerró la frontera antes que salieran casos. Muchos países se enojaron porque no dejaban entrar a sus nacionales al país, así que se resolvió, pero por otro lado también hubo y todavía hay un gran número de salvadoreños que se les conoce aquí como los varados, así que digamos ellos están en distintas partes del mundo y tienen que gestionar con el gobierno y con los consulados, con las embajadas para que puedan salir y venir aquí al país en vuelos humanitarios. Así que eso ha sido lo que hemos tenido y pues por suerte también hemos tenido donaciones y muchos insumos que imagino que están ayudando un montón a las personas en los hospitales. Gracias, Mafer. A ti, Valeria. Y bueno, Guatemala. Y le preguntaban, bueno, el presidente de Guatemala, Yamatei, mencionó en una conferencia de prensa que la responsabilidad ya había sido trasladada a las personas. Entonces aquí la pregunta que te hacían es, ¿hasta qué punto crees que llega la responsabilidad del gobierno en esta pandemia? ¿Y dónde crees que inicia la del ciudadano? Sí, sabemos que realmente es responsabilidad de ambos, pero el gobierno también tiene que dar los insumos necesarios para que el ciudadano pueda cuidarse también, ¿verdad? O sea, sabemos que tenemos hospitales temporales,
pero sabemos cuánto espacio hay en estos hospitales temporales, sabemos cuánta capacidad llegan a tener, no tenemos información, digamos, si yo me enfermo y tengo que ir a uno de estos hospitales temporales o a uno de los hospitales de la capital, yo no sé en qué situación están, si me van a aceptar, si está colapsando, si hay ventiladores, si no hay ventiladores, o sea, toda esa información no está siendo como que pública, sino que hasta que el momento que uno llega, se entera eso y sin estos insumos, uno como ciudadano, aunque se cuide, aunque tome sus medidas de precaución, si no cuenta con esto, es muy difícil poder también uno decir, bueno, ahora voy a hacer mi cuarentena en casa, aunque yo tenga que tener asistencia médica, no la voy a poder tener porque hacen falta estos insumos. Entonces, sí, es parte de ambos. Se necesita la responsabilidad del ciudadano para cuidarse individualmente y cuidar su alrededor, pero también del gobierno de dar los insumos necesarios para que estos se puedan cuidar y poder mantener la pandemia pues controlada, ¿verdad? Muchas gracias, Ishlem. Y bueno, con esto damos por finalizar el foro de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes por aceptar la invitación y también quiero agradecer de parte, por parte de Conectados con Guate, involúcrate a todos los que nos están viendo en Facebook Live. Manténganse pues al pendiente de todas nuestras redes para nuestros futuros foros que son semanales. Muchísimas gracias a todos.